las personas con enfermedad de Alzheimer pues tienen problemas con el entorno porque se desorientan, no encuentran las cosas, etcétera. Y ahí la arquitectura pues también tiene mucho que hacer, mucho que decir. Es una de las líneas principales de nuestro grupo de investigación, que se llama Proyectar para la ausencia de memoria. Realmente cuando pensamos en adaptación de espacio y por una tendencia general también de la normativa que tenemos, conocemos la sociedad, entendemos adaptación a cierta adaptación física. Nunca pensamos en otros conceptos más allá de la adaptación con connotaciones, vamos a decirle, cognitivas o de otra índole, y entre ellos está este colectivo. La enfermedad de Alzheimer altera la función cerebral de forma progresiva. Es la forma más común de demencia. Alrededor de 35 millones de personas la sufren hoy en día, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Se estima que en Andalucía unas 120.000 personas padecen actualmente Alzheimer y se calcula que esos valores se triplicarán en torno a 2050. Las personas con demencia Alzheimer tienen unas necesidades concretas que a lo cual hoy en día no se están dando respuestas, y posiblemente cuando la enfermedad llega a las personas, a las familias, que no sabe qué hacer para adaptar su entorno. Hablamos de su vivienda, podemos hablar también de una residencia, o si estamos proyectando una ciudad en el entorno urbano, ¿qué se tiene que hacer? Esto constituye un reto social al que se ha enfrentado la tesis doctoral Influencia del entorno espacial en usuarios con Alzheimer, parámetros, criterios proyectuales y pautas de diseño arquitectónico. Una investigación que demuestra que sí, que el espacio tiene un impacto en estas personas y que la adaptación y personalización de hogares, centros y residencias mejora su vida cotidiana. Los investigadores han diseñado un hogar en realidad virtual que te invito a conocer en este episodio. Centra Podcast, una iniciativa de la Fundación Centra. Soy Pablo Valero Flores, soy doctor arquitecto. También soy miembro y investigador del grupo Health Architecture and City de la Universidad de Sevilla, y como profesor docente colaborador externo pues del departamento de proyectos. Soy María Lozano Gómez, soy arquitecto y personal investigador y docente de la Universidad de Sevilla en el departamento de proyectos arquitectónicos, y pertenezco también al grupo de investigación Health Architecture and City. Yo soy Santiago Bresada, soy arquitecto, doctor arquitecto y profesor en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Y bueno, también soy director del grupo Health Architecture and City, y en el marco de este grupo de investigación el que se ha desarrollado la tesis de Pablo Valero, recientemente premiada por el Centra, y se están desarrollando también otras tesis, entre otras María Lozano, que está haciendo su tesis doctoral también. Pero antes de hablar de ese hogar diseñado por los investigadores, hay que aclarar algunos conceptos. La tesis del arquitecto Pablo Valero, premiada, como dice Santiago Quesada, como mejor tesis de 2024 por parte de la Fundación Centra, parte de un marco concreto, el de la arquitectura saludable. El fin de la arquitectura saludable es diseñar y construir entornos con activos que favorezcan ese bienestar y esa salud, que favorezcan la homeostasis, que es el equilibrio somático de las personas, que disminuyan los factores de riesgo, que faciliten, refuercen o promuevan la salud humana desde un punto de vista fisiológico, cognitivo y también emocional. ¿Qué pasa? Pues que dentro de este gran paraguas de arquitectura saludable pues aparece la salutogénesis, aparece la neuroarquitectura, aparecen los conceptos de arquitectura fisiológica, la arquitectura emocional, la arquitectura biofílica, el diseño universal o el diseño para todos, también el tema de la prevención de riesgos laborales. O sea, al final hay una serie de campos del conocimiento que hay que poner en orden y que desarrollar. Entonces, uno de esos campos de conocimiento es la neuroarquitectura. Es medir ese impacto, el impacto que tiene la arquitectura, el urbanismo, los edificios, las ciudades, en la salud de las personas.
es una disciplina que surge de la unión entre la neurociencia y la arquitectura, como su nombre indica. Pues desde la neurociencia se aporta la validez y la objetividad para poder conseguir esos datos que puedan medir cómo la arquitectura, que sería más la técnica o el arte, influye en la persona. Se trata de un movimiento surgido a mitad del siglo XX y con un edificio como símbolo, el Instituto Salk para Estudios Biológicos en San Diego, California. Básicamente la neuroarquitectura lo que es un método para cuantificar el impacto que tiene el entorno en el cerebro humano y en el comportamiento de las personas. Que este método es el que se aplica o que estamos aplicando en las investigaciones del grupo de investigación y en las tesis pues, que se están generando dentro de este marco. El grupo Healthy Architecture and City de la Universidad de Sevilla, al que pertenecen estos expertos, lleva 10 años trabajando en este concepto e investigando cómo afectan los espacios que habitamos en la salud de las personas. Esta relación entre entorno y salud saltó un poco a la palestra al primer plano y al debate arquitectónico, la relación entre arquitectura y salud con la pandemia del COVID. Fue muy importante porque la incidencia de la pandemia del COVID actuó como catalizador en la conciencia general, social, de que el diseño y la construcción de los edificios eran importantes para la salud de las personas. La COVID-19 fue la catarsis, pero no el origen. Algo que puede parecer tan cotidiano e imprescindible como el baño o la cocina son espacios incorporados a nuestras casas hace relativamente poco. Ahora incluso hay quien propone renunciar a la cocina, pero la mayoría de las personas no podríamos vivir sin ella y por supuesto tampoco sin baño. Existen algunos ejemplos, sobre todo fuera de España, en los que arquitectura y salud se dan la mano para colectivos concretos. Los Maggie Centers son edificios que se crean en el Reino Unido para enfermos con cáncer. Son edificios que donde no se realizan curas, ni diagnósticos, ni terapias. Son edificios que además se colocan a demanda de un hospital. Es decir, los tiene que demandar un hospital y generalmente se colocan en el terreno de un hospital. Entonces esto fue una iniciativa que surgió hace 30 años en el Reino Unido y ha tenido una difusión importante porque es un lugar donde los enfermos con cáncer reciben apoyo psicológico, social y se reúnen con otros enfermos con cáncer y comparten su experiencia. Y la característica que tienen estos edificios es que están muy bien diseñados por arquitectos muy comprometidos con la arquitectura y con el saber hacer buena arquitectura. Entonces, estos enfermos de cáncer, cuando van a estos edificios que tienen tanta calidad, se sienten como privilegiados, no son como un colectivo estigmatizado, sino son privilegiados porque van a usar un edificio que es un ejemplo. En España solo hay un centro de este tipo, en el Hospital Sant Pau de Barcelona. Y en este contexto de arquitectura saludable ha surgido la posibilidad de aplicar sus características a un grupo poblacional tan específico como el de las personas con Alzheimer. Era un punto de partida que está en la tesis y seguimos investigando en el grupo de tomar qué soluciones implantar desde la arquitectura para repercutir en la calidad de vida de estas personas. Y no solo de estas personas que tienen la enfermedad, hay que tener un factor importante que repercutimos también en las familias, ¿vale?, que conviven con estas personas, es decir, el entorno social que lleva aparejado este colectivo es muy, muy amplio. Hoy en día cada vez se detecta la enfermedad más temprano y encontramos personas con enfermedad de Alzheimer que viven con su pareja o incluso con su hijo. Gracias a la participación de diferentes asociaciones y AFA que han participado en este ensayo, pues se han establecido diferentes ensayos en donde el usuario, pues desde la realización de modelos de encuesta hasta nos han permitido igualmente ellos colaborar en la realización de dibujos como un elemento de comunicación abstracta y el primer lenguaje que aprendemos cuando somos pequeños, de lo que perdura.
es decir, para saber qué perduraba en su memoria sobre lo que es su espacio de vida. Incluso también hemos establecido una ruta, en este caso por la ciudad de Málaga, en donde por diferentes edificios de arquitectura contrastada y donde previamente se han caracterizado diferentes parámetros, condiciones ambientales, hemos visto cómo reacciones se comportan a ello. Es decir, diferentes ensayos, cada uno ensayo tiene su metodología, que bueno, sería extenso entrar en ella, pero lo que nos permitía en los ensayos al fin y al cabo es saber cómo ellos perciben el espacio, qué recuerdan del espacio en el que han vivido y qué es aquello que perdura en su memoria. Los investigadores querían conocer si características ambientales como la luz, la temperatura, la estimulación sensorial afecta a las personas con Alzheimer y si ese impacto es progresivo a medida que avanza la enfermedad. El objeto no es sanar ni otra condición más allá que repercutir en la calidad de vida o darle las mejores prestaciones espaciales para que sus condiciones de vida sean lo más factibles y positivas en ese desarrollo de la enfermedad. Entonces, claro, las pautas y criterios de diseño tienen que estar adaptadas y así hemos proyectado, porque a una fase de la enfermedad se necesitará una serie de criterios, porque podemos decir la persona tiene una mayor autonomía, pues entonces habrá que fomentar ciertos factores como la autonomía, la seguridad, y en cambio a una fase más avanzada donde la persona ya está en un espacio más restringido, más limitado, de su vivienda, como puede ser el dormitorio, pues tendremos que intentar incidir en otros factores o características que están en el espacio para que repercutan en ellos. Y efectivamente existen diversos parámetros que son más significativos que otros. La dimensión de la escala, la altura, la relación con otras habitaciones. En ello también aparece vinculado a este parámetro lo que es la orientación. Pensar que una persona con demencia de Alzheimer a lo mejor llega al final del pasillo de su casa y si hay una puerta no sabe que se tiene que dar la vuelta y volver el pasillo para atrás. Entonces, bueno, pues son parámetros sobre los que trabajar. La iluminación. Es decir, la importancia de la iluminación natural, pero también que la iluminación artificial pues no arroce sombra, no genere ciertas circunstancias ambientales que pueda generar sorpresa, porque ante una sombra o una persona vaya andando y vea rozada su propia sombra, puede decir, ¿y esta persona que va conmigo quién es? Entonces, ¿cómo trabajar la luz? Es decir, son parámetros que incorporarlo en el desarrollo del proyecto, ¿no? La relación con el entorno, tanto la relación social, si hacemos un equipamiento, una residencia, tener en cuenta para quién vaya ese equipamiento, por esa relación social que se establece, pero también con la relación con el entorno. Es decir, cuando abre una ventana y se está acostumbrado a tener una relación visual con el exterior, porque se siga manteniendo. Y si está en la cama, pues se siga pudiendo ver desde la cama. El control de la temperatura. Es decir, una persona con esta enfermedad puede estar al lado de una ventana, que la ventana empieza a dar calor y no saber que tiene que bajar la persiana, o dirigirse a otro lado donde tenga un control, una regulación térmica que le permita estar en un mayor confort, es decir, y después la estimulación sensorial. ¿Qué tipo de materiales? ¿Con qué acabado? ¿Con qué textura? Es decir, todo eso que forma parte del proyecto, del diseño, pues son diferentes parámetros que para este grupo poblacional hay que tenerlos muy presentes y lógicamente variarán en forma de la avanzada la enfermedad, pero que se tienen que tener en cuenta desde la fase del desarrollo proyectual. Gracias a estas conclusiones se ha podido establecer una guía con criterios y pautas que pueden ayudar al diseño arquitectónico de espacios, digamos, amables con las personas con Alzheimer y sus familias. La Universidad de Sevilla tiene previsto publicar un manual con estas y otras aportaciones. Paralelamente se ha creado un modelo virtual para ayudar en esta implantación, la casa de la que te hablé al inicio de este capítulo. Hemos generado ahora mismo una vivienda en realidad virtual donde al fin y al cabo todas estas guías, manuales y pequeños documentos que vamos sacando periódicamente desde la escala doméstica, el equipamiento, la urbanística, como pequeñas pautas de recomendaciones que vamos transmitiendo, pues puede haber de una manera, digamos, accesible desde cualquier zona, pues lógicamente, qué se podría hacer en un entorno doméstico, ¿vale? Entonces, de una manera ágil,
es una herramienta que utilizamos no solo para transmitir, digamos, esta transferencia del conocimiento, pero es una herramienta que utilizamos para proyectar, es decir, que necesitamos para que una persona que tiene su vivienda o una residencia, cómo podemos adaptarla y esa adaptación se pueda ver o conocer o incluso comprobar que funciona por medio, por ejemplo, de la realidad virtual, ¿vale? Entonces, la vivienda te permite pues saber, oye, si estoy en una fase inicial, ¿qué cambio tengo que hacer? Si estoy en una fase intermedia, ¿qué otros cambios puedo implementar? También hay que tener en cuenta que no es el concepto de la tecnología por la tecnología, sino que hay que aplicar la tecnología pensando en el usuario que la va a utilizar y las capacidades y las características que tiene ese usuario. Por ejemplo, bueno, pues aplicada en la vivienda, en el prototipo de vivienda para estos usuarios, puede aparecer a través de los sensores de movimiento, pues a través de paneles de control que van soportando o dando soporte a los usuarios en las diferentes tareas de la vida. Y también es un elemento para proyectar, es una herramienta y un instrumento de proyecto que utilizamos en el grupo de investigación. Esto, bueno, se traduce en la vivienda, pero también a la hora de definir pues, otros criterios de diseño y aspectos a tener en cuenta, siempre con el foco de que la arquitectura pues sea, o sea, que la tecnología aplicada en la arquitectura sea un soporte para la vida de estas personas. En este caso, con la inteligencia artificial, también hay que tener muy en cuenta los criterios éticos, los componentes éticos y del uso de la información. Entonces, ahora mismo también hay que discutir pues, tanto las posibilidades que presentan, pero con un uso controlado de ellas. Los investigadores resaltan que ese uso de las tecnologías de la información o la inteligencia artificial debe ser personalizado y no buscar únicamente soluciones generales. La tesis de Pablo Valero ha sentado las bases. Ahora hay que seguir trabajando. Que es una necesidad sobre la que trabajar. No es que vayamos tarde, pero sí, desde luego, no hay soluciones que se recojan en normativa o incluso en los planes de demencia que actualmente están vigentes, que se necesitan concretar con soluciones que, bueno, pues que venimos desde el grupo trabajando y, sobre todo, muy importante, las soluciones que hacemos o proponemos son soluciones que están contrastadas y están contrastadas de una manera muy singular. Me refiero dentro del contexto de la arquitectura porque estamos trabajando directamente con personas y personas con demencia de Alzheimer. Es decir, los propios usuarios han formado parte del método que hemos constituido y han sido los propios que han validado, nos han dado las soluciones, digamos, sus necesidades para que nosotros las podamos, lógicamente, aplicar en nuestra manera cuando se nos hacen nuestras consultorías o soluciones, cómo tenemos que adaptar una residencia, una vivienda o qué tenemos que implementar en una ciudad para que sea adaptado. Sí es verdad que queda mucho por hacer todavía. En primer lugar, de cara a la ciudadanía es porque hay mucho desconocimiento. Nosotros colaboramos con la CONFEAFA, que es la Confederación Andaluza de Enfermos de Alzheimer, con lo cual, es decir, hemos participado en distintos congresos y poco a poco vamos difundiendo la importancia que tiene el diseño de edificios y de entornos urbanos para estos colectivos. Pero todavía hay mucho que hacer, es decir, el saber que adaptar una casa no significa cambiar solo la bañera por el plato de ducha, sino que hay muchas más acciones a hacer y que son importantes. Por ejemplo, en Suecia o en el Reino Unido ya están preveyendo viviendas y se reservan viviendas destinadas a este colectivo, adaptadas a este colectivo, adaptadas o adaptables. Entonces, claro, esa visión a medio y largo plazo, o sea, son países que son conscientes del gasto económico y social que supone esta enfermedad. Entonces, por tanto, están tomando medidas de decir, hay que hacer tantas viviendas para el 2030 o el 2050 a este colectivo. Entonces, por ejemplo, eso es una demanda que nosotros sería interesante que aquí también las administraciones pues tomaran. Es decir, lo mismo que se reserva un 3% de viviendas para personas con movilidad reducida, la pregunta es ¿por qué no se reserva también un porcentaje de viviendas para personas que van a tener enfermedad de Alzheimer? La aspiración es la de que las administraciones competentes incluyan medidas concretas en los planes nacionales o autonómicos.
La concienciación empieza a calar, dicen estos expertos, pero aún queda mucho camino por andar en la normalización de la vida para las personas que tienen que cohabitar con el Alzheimer. Centra Podcast es una iniciativa de la Fundación Centra que aborda en profundidad investigaciones del ámbito académico andaluz en distintos campos de trabajo de las ciencias sociales. El objetivo de esta herramienta es dar a conocer los resultados y propuestas de los diferentes proyectos y a los equipos que los han hecho posibles. La Fundación Centra es una fundación pública de carácter científico y cultural, sin ánimo de lucro, que depende de la Junta de Andalucía. Entre sus objetivos fundacionales se encuentra el fomento de la investigación científica y la generación de conocimientos sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía, al objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones que influyan en el progreso y desarrollo de nuestra tierra. Con 20 años de experiencia, la Fundación se ha constituido como un centro de investigación de referencia en Andalucía, en el que se combinan innovadoras iniciativas de gran repercusión, como el Barómetro Andaluz o la línea de publicaciones Centra Ciencias Sociales, junto a propuestas de reconocida trayectoria como la convocatoria pública de proyectos de investigación. Puedes suscribirte a nuestros contenidos de audio en las principales plataformas y también en la web centrodeestudiosandaluces.es.